y nos vamos a conversar con Diamela Eltit, Premio Nacional de Literatura 2018, una de las intelectuales más importantes del país. ¿Cómo estás, Diamela? Bienvenida a La Voz de los que Sobran. ¿Cómo va? Te felicito por tu concejalía. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos ahí trabajando con todo. Hoy día tenemos consejo municipal, de hecho, a las 3 de la tarde y nos está yendo muy bien. Así que muchas gracias, Diamela. Queríamos conversar porque, bueno, la sociedad chilena está en este proceso distinto, ¿verdad? No solo tenemos un poder constituido, también tenemos un poder constituyente hoy en día, que conversábamos recién con una de las convencionales, justamente con Tania Madriaga, sobre lo que está pasando ahí, cómo van avanzando las comisiones. Y mientras nosotros hablamos de las cosas positivas, hay mucho ataque también. Y hay un concepto que ha sido acuñado ya y que tú pusiste un día que estábamos ahí en la mesa de las que sobran conversando, que es la despinochetización de la sociedad chilena. Cada vez me sale mejor y más rápido. Sí, es una palabra complicada. Es complicada, pero se puede. Y un proceso complicado. Y es también. un proceso, y eso justamente para allá quería ir yo. Este proceso sabíamos que iba a ser complejo. No imaginábamos que iba a ser tan complejo despinochetizar Chile. Mira, ahí está tu propia frase. Mira, yo pienso que efectivamente es muy complejo porque en definitiva las fuerzas hegemónicas están en otra dirección, ¿no? Me refiero por ejemplo, al empresariado chileno, que es muy poderoso y muy relacionado especialmente con las fuerzas de derecha de este país. Entonces, nunca iba a ser fácil, ni está siendo fácil. Yo pienso sinceramente que esta serie de cuestiones que generan noticias en general desfavorables para la Constitución o para la organización de constitucionales, están tejiendo, digamos, en este minuto lo que es su futuro, es decir, el plebiscito de salida, ¿no? Recordemos que ellos, una parte importante de esta derecha votó por el rechazo. Entonces su posición, su intención es generar todo tipo de informaciones, yo diría faranduleras, con el fin de obstaculizar lo que va a ser el plebiscito de salida. En un mes hemos visto muchas cuestiones que pasan de la anécdota a la ofensa, de la ofensa a una cierta locura. Entonces hay que ver con atención lo que están haciendo, ¿no? Claro, de todas maneras. ¿Hassan? Sí, es interesante esa palabra, la farandulización. Yo estoy completamente de acuerdo que en esta estrategia de sabotaje han estado constantemente tratando de generar la impresión que hay un desorden, que los temas que tocan son irrelevantes para la sociedad chilena. Es su selección de temas en realidad, pero parte de eso, que seleccionan temas para demostrar la irrelevancia de la convención, tiene que ver con una guerra cultural que está muy instalado como concepto en el discurso de la ultraderecha a nivel mundial, ¿no? Esa resistencia a la despinochetización, que es una resistencia chilena, es curiosamente muy internacional, por lo menos lo veo yo así, porque empiezan, por ejemplo, le han dicho, quieren cancelar a Arancibia. La resistencia, eso es que me quieren cancelar como la gente woke. Woke, que es como significa en inglés estar despierto, es la palabra que ocupan para las personas que hablan de forma políticamente correcta, con lenguaje inclusivo. Y esa es una palabra sacada de un contexto de guerra cultural que es algo que está instalado en la política no latinoamericana, la política internacional, desde hace tiempo, de cuando no son atractivos los discursos de que hay que empoderar a los empresarios, ocupan esa lógica que son una élite los que hablan de la igualdad y estamos en contra de esa élite. Y parece que ese discurso está permeando, o están tratando de permearlo en Chile. No sé cómo ver esa estrategia que para mí es nueva en Chile de resistencia a la despinochetización, tratando de decir que todo lo progresista es de una cultura de élite.
Bueno, efectivamente pienso que todas las fuerzas sociales que vienen, por supuesto, hace muchos años y que fueron muy visibles a partir de octubre, mostraron esa diversidad, ¿no es cierto? Una diversidad cultural que rompe, digamos, los controles hegemónicos, ¿no? Hay cuestiones relacionadas con territorios, con medio ambiente, con género, sí. Hay una diversidad que vuelve más incontrolable desde un poder central los hitos que apuntan a una democratización real de los territorios, ¿no? Y del país. Entonces, efectivamente, yo creo que eso es una cuestión mundial que tiene que ver precisamente con las hegemonías y básicamente con las hegemonías que unen política y capital, como es el caso chileno, en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en fin, en todos los países donde hay esa unión entre capital y política, entendiendo, ¿no sé, el tránsito entre lo privado y lo público, ha sido en Chile una norma relativamente aceptada, como pasan velozmente de lo público a lo privado, como en definitiva de pronto las empresas escriben leyes. Esa posible ruptura es lo que determina esta petición de tener precisamente la cuestión identitaria, que no es desde luego una cuestión de élite, sino preguntemos a los movimientos afroamericanos, a las mujeres a lo largo ya de siglos, y cómo eso siempre ha afectado a las cúpulas, y también hay que unir junto con economía política también la religión, ¿no? Entonces son tres hitos que han estado históricamente unidos, y frente a todo cambio, recuerda que las mujeres no podían votar y fue muy escandaloso cuando votaron, ¿no? O la segregación a nivel del transporte público en Estados Unidos para los afroamericanos, y eso siempre ha generado resistencia por parte de los cauteladores del sistema y de su beneficio. Muy cierto. Es verdad. Diamela, gusto en saludarla primero que todo. Estaba escuchándola ahí y me acordaba en esa referencia también al aspecto de la situación de la mujer, muchas veces sometida a este orden patriarcal que usted refleja muy bien en Los Vigilantes, que es una novela de la década del 90 exactamente. Y precisamente me quiero estacionar un poquito en los años 90 porque en ese minuto hubo una apertura cultural evidente y hubo una preocupación que también yo la encuentro muy lógica por las consecuencias más cruentas de lo que fue la dictadura y el régimen de Pinochet. Tratar de resolver los temas de derechos humanos. No se logró, pero ahí se puso el foco, fundamentalmente. Se avanzó con el informe Rettig, perfecto. Creo que tal vez ahí hubo, en el ambiente cultural, una falta de visión respecto a criticar el modelo que se estaba instalando, esa lógica mercantilista que estaba penetrando las distintas capas sociales de Chile, y que en el fondo explotan en el estallido social, y explotan en buena parte también por las diversidades de las que usted habla, diversidades que estaban oprimidas, apagadas, que no tenían espacio, que estaban pujando por un mayor respeto y consideración. Bajo eso mismo, hablando y entendiendo lo que usted planteaba en un principio de sacarnos de nuestra cultura ese pinochetismo, ¿cómo lo podemos hacer si hay mucha gente, creo que en su buena mayoría, aunque hay algunos locos por ahí que lo admirarán por sus gestas militares, ¿cierto? Y por lo que hizo, hay gente tarada en ese aspecto, pero la gran mayoría a Pinochet no lo admira como persona, lo admira por el modelo que impuso, que es el modelo del aprovechamiento, del sacar ventaja donde se pueda, del winner. Y eso está muy adentrado también en nuestra cultura ahora, entonces va a costar mucho despinochetitarse de ese aspecto, dejar de ser winner, como dijo Lalo. Claro. Bueno, en realidad yo pienso que efectivamente al inicio de la postdictadura, de la transición, hubo algunas instancias que quisieron, digamos, dar cuenta especialmente
de la afectación a los derechos humanos y las terribles circunstancias de todos esos años, ¿no? Se hizo el informe RETI, eso es cierto, sin embargo quedó encapsulado, ¿no? Como quedó encapsulada la memoria, es decir, ese informe RETI, que por supuesto es importante, debería haber circulado por todos los espacios institucionales, desde los colegios básicos, secundarios, enseñanza superior, con el fin de que eso hubiese sido internalizado por la ciudadanía, ¿no? Pero por otro lado estaba en una tensión con la alegría ya viene. Entonces y la alegría ya viene, no le iba al informe RETI, ¿no? Había ahí una paradoja. Y yo pienso que se optó por la alegría y frente a eso se intensificó el modelo neoliberal, básicamente a través del consumo como instrumento de olvido, ¿no? Una especie de opiáceo que calmaba, digamos, la memoria. Pero también lo traumático queda latente en la medida, ¿no es cierto?, que no se devele ese traumatismo, particularmente los derechos humanos, no va a poder ser lo suficientemente pensado para tener elementos de lograr, ¿no es cierto?, detener esas instancias cuando se rompe, el Estado va más allá y vulnera sus propios atributos, ¿no? Entonces, yo creo que sí, efectivamente, hubo algún intento, pero ese intento fue fallido y se hizo tenue. Y hemos vivido hoy día, si se dio ese estallido, el estallido se veía venir por que la desigualdad, que fue muy profunda, la desigualdad se convirtió en una palabra, ¿no? Una palabra común, que esconde precisamente el cómo habita una serie de personas, ¿no? Las condiciones de segregación que tienen las poblaciones y cómo efectivamente en su interior es muy, muy complejo el habitar, porque se juntan muchos factores, el narco, la violencia, la desagregación, son lugares desagregados, tienen que codificarse a su manera para funcionar. Eso se le puso un nombre genérico, que es desigualdad, y todos nos convencimos y hablamos de la desigualdad sin entender los costos humanos, los costos familiares, los jóvenes sacrificados. Es decir, yo sé que hay zonas de sacrificio por la toxicidad, pero son zonas de sacrificio especialmente para los que vienen, ¿no? Porque efectivamente está en el daño, que ese daño se repite dentro de la familia, ese daño exterior se repite dentro de la familia, y hay muchos chicos muy dañados que a su vez reproducen ese daño, ¿no? La violencia que tanto hablan, de pronto, ¿qué hacemos con la violencia? La violencia está, y está en una parte muy importante del territorio. Eso es muy violento lo que experimentan, ¿no? Entonces, y se hace un gran escándalo por otras violencias de pronto visibles y no letales, en circunstancias, ¿no es cierto?, que ahí se está tejiendo una exclusión muy peligrosa para lo que va a ser el futuro. Entonces, yo pienso que hay una serie de factores importantes que tienen que ver con un modelo, pero recordar también que los pinochetistas amaban ese orden militar. Recordemos también que la institución por excelencia de todas las instituciones es la militar, y allí esa institución se sostiene en la jerarquía, donde alguien manda y otro obedece, ¿no? Y ese es el modelo que quieren perpetuar, ¿no? Que manden lo hegemónico y todos obedezcamos, toda la ciudadanía obedece esas órdenes. Por eso ese modelo es tan complejo, el modelo militar, no solo por las armas que porta, sino también porque está estructurado en jerarquías rígidas e inamovibles. Y dentro de ese mismo concepto que estamos conversando justo, ¿es posible despinochetizar Chile
mientras mantengamos, por ejemplo, un exedecán de Pinochet dentro del poder constituyente? Bueno, yo creo que el edecán de Pinochet es parte de una... recuerda que la dictadura fue cívico-militar, ¿no? Claro. Fue militar, pero también cívica. Entonces yo creo que él es elegido en esa unión, en la unión cívica-militar, y entiendo que la UDI fue la que dictaminó cuáles de sus personas iban a ir a comisión. Y la UDI fue la que señaló que esta persona iba a ir a derechos humanos con el fin precisamente de producir ahí una tensión que opera como un reality, ¿no? Claro. Hemos visto, es un reality de Arancibia con su discurso cursi sobre que hablaba del corazón, que fue muy replicado, y hay gente que incluso ha alabado con esa expresión, ¿no es cierto? El mismo Corazón que dijo que mataría sin dudar a comunista, ese Corazón. Entonces, fue una cursilería sin límite, ese discurso que fue recepcionado por los noticiarios, reproducido, y en definitiva quiso aparecer como un hombre, entre comillas, bueno, bondadoso, muy alejado de cualquier subversión, dejando de lado sus propias palabras, las de él, sus conceptos, sus afirmaciones, las de él, que mataría comunista, que esa era su decisión. Entonces, entendiendo por comunistas, recuerden que todos eran comunistas, todos éramos comunistas para ellos, ¿no? Entonces, quiero decir que matarían a cualquier persona que no se filiara bajo la dictadura, claro. Entonces, yo pienso que más allá de Arancibia, es parte del reality que quieren lanzar como zonas, y hay que ver cómo se opera con ese reality que quieren, que la derecha está tratando de imponer a la ciudadanía todos los días con una serie de anécdotas, como el discurso anecdótico de este marino, ¿no? Que es bueno, que habla del corazón, que se sintió pasado a llevar ella, ¿no? Claro. Que gravemente lo pasaban a llevar, que una cosa casi imperdonable. Él decía eso, el edecán de Pinochet. Entonces, hay que ver qué pasa, de qué manera esas voces pueden ser puestas en la dimensión que tienen y dedicarse a ver cómo esta convención avanza en cuestiones tan fundamentales como el agua, en cuestiones tan fundamentales como todo lo que hay que cambiar para restaurar un Estado que efectivamente se haga cargo de la ciudadanía cuando lo necesite. Claro, y ahí desde mi punto de vista de concejala Diamela, he encontrado que hay mucho, cuando hablamos de despinochetizar, no solo hay que cambiar las bases del Estado hacia un Estado más garantista, ¿no? Sino también hay que cambiar una mentalidad, una cultura que está muy arraigada. Corazones. Como que, sí, no sentimos, o sea, en general, con lo que yo me he encontrado, que el ciudadano común, ya, voy a ponerlo así, el hombre de a pie. El hombre de a pie, claro, como les gusta decir, no ve como un derecho ciertas cosas que son su derecho. No sé. Son años de opresión cultural también. Tengo una madre, un padre, un hijo que está, que no es valente, por ejemplo. En general las municipalidades, todas, tienen programas, ¿no es cierto?, para ayudar. No se acercan, como que no hay, como que pedir algo es como, no, es que lo quieren, todo gratis. ¿Cachai? Como que no es como que el Estado también tiene que darte cosas, sino que, o sea, darte ciertos derechos, ¿no es cierto? Como que son tuyos. Se avergüenza de pedir, en el fondo. Claro. Es lo que está pasando. Que estás pidiendo, exacto, no estás claro. pidiendo, es tu derecho. Estás ejerciendo un derecho. Exacto, entonces ahí hay una mentalidad súper interesante que hay que lograr cambiar. Entender que nuestros derechos, son garantías, y que el Estado tiene que ofrecértelo. Si no es falta de servicio. Si no, claro, como dijeron la otra vez en la Corte Suprema, es una falta de servicio de parte del foco, porque en el fondo, a ver, voy a poner un caso, no sé, la gente, hay algunos que piensan, y tienen muy adentrado, que representa o tiene más dignidad el comprar una silla de rueda en 36 cuotas con una tarjeta de crédito
que el ir a pedir a un programa de la municipalidad ese mismo derecho. Exacto. ¿Entiendes? Y ahí Claro. está para eso. Entonces es interesante ahí lo que nos ha tocado desde las distintas dimensiones, darnos cuenta de cómo hay que sacar esta idea de la cabeza y el corazón de todos nosotras y nosotros. Montaña Zamorata dice, deberíamos empezar a llamarlo así, el edecán de Pinochet. María Jacqueline, hay que seguir el camino que hizo Alemania con respecto al nazismo. En Facebook, Amelia Enríquez dice, hay demasiada gente a la que le gusta el orden militar y más que nada creen que la delincuencia estuvo controlada en el tiempo de la dictadura. Y siempre les digo que en ese tiempo la información era sesgada, por lo tanto, no sabíamos si era cierto. Y bueno, te mataban nomás, pues tampoco había mucho que hacer, ¿no? Exacto, En ese tiempo, Diamela. Sí, yo pienso que lo que ustedes señalan, por supuesto, de manera muy clara y muy veraz, es que podemos hablar de una larguísima dominación de precisamente de lo privado sobre lo público, ¿no? Donde lo público fue desacreditado para precisamente ampliar lo privado, como dijeron, mediante las tarjetas de crédito, que fue el gran instrumento y que incluso se pensó con la misma intensidad mercado y democracia, ¿no? Es decir, que el mercado de una u otra manera representaba la democracia, el hecho de acceder mediante el crédito y mediante la deuda. Recordar una vez más aquí que deuda viene etimológicamente de débita, que significa tener sin tener, ¿no? Eso es lo que significa deuda. Entonces, esa desacreditación de lo público implicó una sospecha, se produjeron ciudadanos, produjeron consumidores, ¿no? Y produjeron el desecho, porque efectivamente tenían que volver a consumir. Todo lo que consumía ya pertenecía a la categoría de desecho. Tu teléfono ya era desechable a los 6 meses por un modelo mejor que te lo proponía, ¿no? Y por otro lado, había una gran crítica a los jóvenes que robaban un balón de gas para comprarse una zapatilla Adidas, ¿no? Ese joven inoculaba el deseo y solo podían acceder mediante determinados mecanismos, dejando afuera a un tremendo sector social que inevitablemente cayó, digamos, en situaciones de ilegalismo. Entonces, esta es una cuestión muy larga, entonces hay que descolonizar los imaginarios. Y esa es una tarea que tomará un tiempo. Hay que descolonizar, restituir lo público y que la gente se vuelva a ser comunitaria. Recordemos que el neoliberalismo es la gran adoración del yo, ¿no? Frente al nosotros, el yo frente al nosotros, y por lo tanto las comunidades fueron destruidas. Ahora se están retomando, repensando. Ya vimos el hambre y la importancia de la comunidad, por ejemplo, en la olla común. Claro. Sin esa ayuda comunitaria, pues la crisis llegaba a niveles insostenibles. Entonces hay que volver a entender que la municipalidad es un centro comunitario y que por lo tanto es ahí donde hay asistencia en muchas áreas, en fin, de distintos servicios y también de apoyo a la ciudadanía más débil de esa comuna, que por lo demás está en todas las comunas, solo que algunas son mayoritariamente precarias o tienen, ¿no es cierto?, ingresos que no están al nivel de lo que la gente necesita para vivir, ¿no? A veces son mera sobrevivencia. Claro. Entonces, pero creo que con estos nuevos sujetos y mujeres que han llegado a la municipalidad, la gran tarea es restituir la comunidad y entender que hay derechos, y entre ellos hay derechos a acceder a servicios e implementaciones que los ciudadanos por distintos motivos carecen, ¿no? Y eso es una tarea por hacer, pero va a ser
no va a ser de un día para otro, porque las cabezas son una colonización muy larga y todavía el poder está donde está, el poder no se ha unido. Entonces hay que ver si esta convención, o sea, lo que todos esperamos es que logre mover algunos límites, ¿no? Sí, esperamos eso también. Sí. Me está dando vuelta algo, porque también acá, en este mundo de contradicciones, de hipocresía, vivimos un episodio muy particular con la empresa SACIR. ¿Te recuerdas tú? A lo mejor usted, Amelia, también lo leyó, esta empresa española del área de la construcción, de las megaconstrucciones, que estaba ofreciendo un trabajo con un sueldo que incluía lo vi. El beneficio laboral del Estado. Una inmoralidad del porte de un buque. Decía 570, 270 Exacto. Pagaban ellos, claro, y los 300 del Estado. Pero de inmediato yo me empecé a acordar de palabras de Juan Sutil hace un par de meses, del señor Ricardo Aristides hace un par de meses, donde decía, o donde ellos planteaban, que a raíz de los beneficios del Estado no habían trabajadores. Sí. La gente ya no quería ir a su fábrica, a su industria, a sus campos, ¿cierto? A prestar servicio porque estaban recibiendo estos bonos del Estado. Y era todo lo contrario, eran los propios empresarios los que estaban ofreciendo trabajo con los bonos agregados como sueldo. Claro. ¿Y alguien ha salido a condenar eso? Hemos escuchado a Sutil a decir, oye, no, acá SACIR se pasó 4 pueblos. No, nada, calladito. Claro. Y eran ellos, no era la gente. Se quedó pegada la tecnología, nos está fallando una vez más. ¿Cómo es posible? Estaba tan interesante todo lo que estábamos conversando. De hecho, aquí, excelente invitada, dice Giselle Morales, por ejemplo, y Montaña Zamorata dice, ¿por qué no escuchamos a los sabios? Mira, a las sabias, en este caso. Me encantaría escuchar mucho más, en mucho más escenarios, en muchas más plataformas, en mucho más debate. ¿No es cierto? Es que la lucidez de ella, desde el mundo intelectual, es notable, es preclara, como dice Daniel. Preclara, como dice Stingo siempre, ¿no? Sí.